hay etapas, ¿verdad? Digamos, hay etapas a partir de la época porfiriana, vamos a decir, en que el voto se ejercía, pues obviamente nada más por los hombres. No había propiamente partidos, no había partidos políticos. La persona era la que inclinaba el voto. Generalmente era un voto, digamos, por las mejores personas desde el punto de vista moral, social, significativo, porque incluso no sé, los alcaldes de ese tiempo, que se llamaban alcaldes, después fueron presidentes municipales, no cobraban, o sea, no había pago por ser presidente municipal, y aparte duraban un año, con posibilidades de reelecciones sucesivas, sin límite de tiempo. O sea, podían ser varias sucesiones. Por ejemplo, el doctor Juan F. de la Garza fue varias veces presidente, don Santiago M. Belden fue varias veces presidente, hasta que lo sorprendió la muerte siendo presidente municipal. Entonces, hasta ahí, digamos, las elecciones dependían mucho de la persona. El cabildo era muy pequeño, existe por ahí lo narra Juan Richer, de que en una ocasión el presidente electo asaltó el tren y entonces pues ya no pudo ser presidente, un señor Quintana, por ahí está en los anales de la historia, ¿no? Como curiosidad. Y incluso creo que falleció el garrotero del tren, una cosa así. Esto dura hasta que se inaugura la idea de los partidos, que la inaugura Francisco I. Madero, ¿sí? O sea, es el que inaugura la idea de los partidos. Antes, pues la gente se agrupaba, sí había contrincantes, no era candidato único, ¿verdad? No era un candidato único, pero pues más o menos en una población tan pequeña como Nuevo Laredo, que era empieza a crecer a partir del 881 con el ferrocarril, toda la gente se conocía, por un lado, existía mucha cordialidad social, porque pues, los dos Laredos eran prácticamente lo mismo, era la misma población, y de muchas maneras pues lo definía, como ya dije, el candidato, y ahí tenemos la lista anual, pero algunos, muchos años, 6, 7 años, ¿verdad? Incluso fueron presidentes y luego volvieron a serlo 5 o 6 años después, porque no existía el principio de la no reelección, que se inaugura con Madero, sí. ¿Cómo se elegía a estos dirigentes de la por voto escrito, okay, ¿verdad? Por voto escrito, así como se hace ahora, pero no se tachaba, no estaba prefabricada la... Se colocaba el nombre. Sí, se escribía el nombre, Luego ya viene la etapa, vamos a llamarle maderista, de la democracia maderista. En esta etapa la población sí se empieza a dividir un poco más, ¿sí? Porque digamos, don Porfirio era un personaje de mucho peso en la frontera. Aquí en Nuevo Laredo los porfiristas tenían mucho peso, porque prácticamente pues todos eran porfiristas. Nuevo Laredo se hace con el ferrocarril y con la aduana, aunque la aduana se funda mucho antes, ¿verdad? 1865, si mal no recuerdo, o antes, fíjate, ahorita se me va la fecha, pero en realidad la transformación de la ciudad en lo que es hoy llega con el ferrocarril, porque hay mucha migración de toda la región. Hay mucha migración de Lampazos, ¿verdad? De Bustamante, Anáhuac todavía no existía, de Bustamante, de Sabinas e incluso de Monterrey. Llegan los capitales de Monterrey, los hermanos Belden, el señor Milmo, que pone banco en Laredo, Texas, emparentado, yerno de don Santiago Vidaurre. Llegan capitales de Monterrey, se abren grandes capitales aquí por el ferrocarril,
viene mucha migración de Guerrero, que era la población más grande, y de Camargo, y de pues todo el norte de Nuevo León. Y entonces, cuando viene la propuesta maderista, pues la ciudad se divide, hay división entre porfiristas y maderistas, ¿sí? Que luego esa misma división prosigue con otros nombres, pero más o menos con los mismos grupos sociales. Los viejos porfiristas se convierten en huertistas y los viejos maderistas, al asesinato de Madero, que estamos en estos días precisamente en eso, ¿verdad? Se convierten en carrancistas. Y ahí sí viene una honda división en la historia electoral de Nuevo Laredo, porque incluso pues se instaura el militarismo con los huertistas, mucho más que con Porfirio Díaz. Porfirio Díaz pues sí tuvo una etapa muy consistente de implantación de la ley, pero luego pues suavizó el puño. Tenía aquí a don Bernardo Reyes, que era el procónsul del noreste, y las cosas se aplacaron. Vino una etapa de mucha conciliación, más o menos entre 1890 y 1904-05, cuando entonces sí empieza lo que llama don Daniel Cosío Villegas el campanazo político, donde ya los partidarios de diferentes grupos políticos dicen, bueno, ¿y qué va a pasar cuando Díaz muera? Ya necesitamos hacer algo. Y se empiezan a movilizar los porfiristas jóvenes, sobre todo jóvenes, en México, los anarcosindicalistas o liberales radicales en San Luis Potosí, y hay los grupos politizados católicos que son muy importantes en esta época, jóvenes católicos con documentos pontificios, y son básicamente tres grupos. Después se dividen en más, pero digamos el parteaguas pues es la caída de Porfirio Díaz en mayo de 1911, y no pasa gran cosa, eso es cierto. O sea, en realidad la población se vuelca sobre Madero, el apóstol de la democracia. Pasó un fenómeno, no me gusta decirlo mucho porque hay que guardar muchas proporciones. Fue el mismo fenómeno que se dio con Fox, ¿verdad? Con Fox se da un fenómeno muy parecido, llega con una altísima legitimidad Fox, como llegó Madero, prácticamente fue el candidato único. El país se vistió de maderista como acá se vistió de azul, por decirlo así, ¿verdad? Fue un fenómeno social, o sea, decir, ya don Porfirio ya se va a morir, ya prescribió, ahora sigue otro. Pero, como dijo irónicamente don Porfirio, Madero soltó la caballada, a ver cómo le encierra, y no pudo encerrarla porque lo mataron el 22 de febrero del año 13, vamos a cumplir los 100 años. Y entonces viene toda esta movilidad electoral que divide mucho la ciudad, la divide mucho, a tal grado que muchos de los carrancistas de Nuevo Laredo y de la región se van a vivir exiliados a Laredo, Texas, se van a vivir exiliados, porque aquí gobiernan los huertistas. Esto lo gobiernan Laredo hasta abril de 1914, en que pierden la batalla por Nuevo Laredo. Ya habían ganado una batalla los huertistas en enero, el 1 de enero, pero el 24 de abril pierden Nuevo Laredo, porque Nuevo Laredo era un bastión muy importante para los revolucionarios, porque tenía la aduana y podían pasar armas, comprar, tener el dinero de las exportaciones y importaciones que no dejó de haber, en fin, era muy importante. Y en ese momento, al perder los huertistas, regresan los carrancistas, y los huertistas se tienen que ir a Laredo, Texas. O sea, ese fenómeno muy curioso, ¿verdad? Pero la ciudad ya queda dividida. Hasta ahí, digamos, la segunda etapa, ¿sí? La segunda etapa electoral. Porfiristas versus maderistas, se siente fuerte la oposición, ¿sí? La oposición, ganan los porfiristas la ciudad, y luego la ganan los huertistas.
pero al quedar derrotado el ejército huertista, el ejército federal entonces, por el ejército constitucionalista, los constitucionalistas, después llamados carrancistas, recuperan Nuevo Laredo. Y así está el proceso durante toda la revolución hasta el asesinato de Carranza en 1920. Entonces sí, pues queda Nuevo Laredo como en una impasse, ¿verdad? Hacia dónde se inclina. Y entonces la sociedad neolaredense empieza, digamos, a inclinarse primero hacia Obregón, ¿sí? Hacia calles, con todo lo que esto significó, y hubo una cierta unificación porque no había otro, hasta que en el año, ya me voy, si quieres ahorita lo checamos, 34-40, la ciudad se vuelve a dividir, porque si hay un candidato muy fuerte, que no es el candidato oficial del gobierno mexicano, que es el general Juan Andreu Almazán, ¿verdad? Juan Andreu Almazán. Y sí, hay una gran, o sea, es otra etapa electoral muy interesante, pero eso fue en todo México. Todo México prácticamente era almazanista, ¿sí? Era almazanista y pues perdió la elección, porque pues se movió, creo que fue contra Ávila Camacho, si mal no recuerdo. Ávila Camacho era el candidato de Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Y Juan Andreu Almazán era el candidato pues de los militares y de la sociedad en general, porque aparte dicen que era muy bien parecido, entonces si hay alguna relación con pues no sé, que dicen que es muy guapo, se me empieza así muy figurín, ¿no? Nada más actúa. Hubo otro también, pero no parece anterior, en el año 29, aquí te estoy hablando del año 40, en el año 29 hubo una gran decisión cuando Vasconcelos se lanza de candidato, Vasconcelos, pero yo no recuerdo si en Laredo el vasconcelismo prosperó mucho, creo que no prosperó mucho, prosperó en Piedras Negras porque él había vivido de niño en Piedras Negras, y en Monterrey también, y en Monterrey, y en Durango, pero y en Sázabe, allá en un pueblito perdido, en el desierto de Sonora, porque su papá era vista aduanal, el papá de Vasconcelos. Entonces por eso vino a Sázabe primero y luego a Piedras, y después lo fueron moviendo al papá a Monterrey, Piedras Negras, Durango. Pero no tuvo mucha importancia. El que sí, incluso por ahí tenemos una foto en el archivo que era de la abuelita de mi esposa, del almazanismo, ¿verdad? Y sin embargo, después del almazanismo, pues el Estado mexicano organizó mucho mejor el partido único, la idea esta de partido único. Ya era el PNR. Al principio era el PNR, en este tiempo ya era el PR, sí seguía siendo el PNR, sí, por eso es mi duda. O el PRM ya era, el PRM de la Revolución Mexicana. Pero creo que fue con Cárdenas cuando se hizo. Sí, el PRM, sí. Y candidatura presidencial, sí, fue en el 40, a finales del 38, quiere decir que fue el de que se opuso al general Ávila Camacho, que es presidente en el 40. Entonces, él sí ya es del Partido de la Revolución Democrática. Perdón, de la Revolución Mexicana. Perdón por enojarse los periodistas. Entonces, en estos años sí hay una verdadera oposición, pero digamos, es no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, pues la búsqueda de los caminos de la revolución esta, ¿no? Porque al principio, quien es el parteaguas fundamental de hacer un partido único, como lo había pensado ya Justo Sierra. La idea del partido único en México
es de Justo Sierra. La pone calles, ¿verdad?, siguiendo los consejos de un gobernador tamaulipeco, de Emilio Portes Gil, ¿verdad? Emilio Portes Gil había fundado aquí en Tamaulipas el Partido Socialista Fronterizo, con la idea de ser partido único de Tamaulipas, pero abierto a todos, y no tan autoritario como fue después el PNR, ¿verdad?, o el PRM o el mismo PRI. O sea, había pensado hacer un partido abierto a todos. Y el acontecimiento fundamental que desgarra la sociedad política mexicana es el asesinato de Obregón, ¿verdad? El asesinato de Obregón nadie le cree a Calles que haya sido un católico el que asesinó a Obregón, ¿te acuerdas? José de León Toral. Nadie le cree. Es mentira, fueron ustedes, los callistas, los que asesinaron a Obregón, ¿verdad? Por algo parecido a lo de Coloso. Ándale, exactamente. Cuenta un historiador tamaulipeco, don Ciro R. de la Garza, que cae en cama Calles, y van los obregonistas, y lo primero que le piden, quite a ese jefe de policía, porque es callista, y vamos a poner uno nosotros, obregonistas. Entonces ese fue el parteaguas. Y la solución que encontraron fue, pues, la fundación del Partido Único, sin tolerancia de ningún otro, ¿verdad? O sea, había 3 grupos políticos muy fuertes también, pero quedaron fuera de la sociedad política. Eran los comunistas, los anarcosindicalistas y los católicos, ¿verdad? Esos 3 grupos políticos quedaron fuera, Partido Único. Después se les toleró. Iniciando así el famoso maximato. Exactamente, en el año 29, con Portes Gil, y sobre todo después, en 32, ¿verdad?, con las elecciones ya después de Portes Gil, o en 31, ¿verdad?, me fallan las fechas. Pero, digamos, en su contexto, la historia electoral, pues lleva esa idea de partido único. Después, sí, porque acababan de salir los católicos de la cristiana, ¿verdad? Los vasconcelistas se unieron a los católicos, los villistas se unieron a los católicos, ¿verdad? Y entonces, después ya nace el PAN, nace el Partido de López Toledano, ¿cómo se llamaba? PPS, que luego se llamaba, el Partido Popular Socialista, fue su segundo nombre, el primero no lo recuerdo. Y luego nace el PAN también, con toda la disidencia militar, ¿verdad? Porque los militares dicen, bueno, pues si la revolución la hicimos nosotros, ¿y dónde estamos? Razón por la cual fue un partido muy aguerrido, ¿no? Muy aguerrido, sí. No, y es que llegan a partir del 46 los cachorros de la revolución, ya no llegan los generales. Sí, o sea, el primer cachorro es de Veracruz, Miguel Alemán, ¿verdad? Entonces ya, y los generales que habían hecho la revolución, ¿verdad? Ellos habían hecho la revolución. Está muy claro en la película esta está muy cómica, de Damián Alcázar, la ley de Herodes, que el general dice, ¿tú por qué? Sí, ¿no? Entonces, es muy interesante esa historia. Y empieza ahí una época de tolerancia política, ¿verdad? Todavía no de democracia política, sino de tolerancia política. Pero aún así los demás partidos aún no tenían ningún puesto de diputados, no había... Pues empezaron a tener muy pocos, ¿verdad? Sí empezaron a ganar puestos, con las cosas que sucedían, ¿no? No legitimidad, o bueno, no elecciones limpias, robo de urnas, ¿verdad? Y en ese tiempo, ¿quién se hacía cargo de las elecciones? La Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación. Y era un poco parcial. Sí, claro, era el problema. Es el problema que cuando surge la idea del IFE, en ese tiempo, la gente del gobierno acepta que ya fue un logro. Fue un logro
porque había un centro de disidencia donde todos ellos habían estudiado, que eran las universidades, ¿verdad? O sea, las universidades son el preámbulo, el antecedente del IFE, vamos a decirlo así con todas sus palabras. O sea, el Estado mexicano había permitido la disidencia en las universidades. Entonces muchos de ellos, incluso Choifet, ¿verdad?, que fue el último secretario de Gobernación que dirigió elecciones, aceptaron porque ya traían otra idea de nación, ¿verdad? Después hubo quien dijo, son unos traidores, les dimos educación pues sí nos diste educación, pero no para quitarnos la capacidad de pensar, sino al contrario. Esto es muy importante para la historia electoral mexicana, las universidades, tanto las públicas como las privadas. Y claro, la que sobresale más es la UNAM. La UNAM. No hablemos del 68, ¿verdad? Pero también la UNAM, las autónomas, las que fueron después autónomas de los estados, la de Nuevo León, muy importante. Es muy importante la Ibero de los jesuitas en la Ciudad de México, ¿verdad? La UDG no tanto, la de Guadalajara, la oficial de Guadalajara, se tardó un poquito en abrir, se cerró mucho hacia el marxismo, lo dogmático y esas cosas. Pero la UNAM, ¿cuál es otro nombre? El Poli también, el Politécnico, la Ibero, pero te nombré otra, la de Nuevo León, ¿verdad? Y entonces, perdón, la universidad es el foco de pensamiento, particularmente los abogados, los médicos, o sea, los cuellos blancos, así, clase medieros, ¿verdad? Los cuellos blancos, abogados, médicos, y acá pues los jesuitas, no se diga. Antes no se hablaba de eso, pues, ya afortunadamente habla de todo, ¿no? En Nuevo Laredo, ¿qué tanto se abrió la gente a los partidos? O sea, sí, bueno, hubo dos excepciones, ¿no? Sí, el asunto de Nuevo Laredo, el fenómeno de Nuevo Laredo es que, y de las ciudades tamaulipecas, no nada más de Nuevo Laredo, es que, digamos, el gobierno federal poco a poco fue privando de autonomía al Estado, de soberanía y de autonomía. Y eso no voy a regañar al Estado mexicano, lo voy a explicar, porque acuérdate que, como decía don Edmundo Borman, los historiadores no estamos para regañar a los muertos, sino para explicarlos. Tamaulipas se fue convirtiendo en un Estado con mucho interés para la Federación Mexicana, porque tenía nada menos que aduanas, ¿verdad? Vamos a decir, la principal, Nuevo Laredo, Matamoros y Tampico, ¿verdad? Segundo, tenía petróleo, ¿verdad? Tampico, Reynosa, ¿sí? Y ahora la cuenca de Burgos, ¿verdad? Entonces, todo eso hizo que creciera pues mucho interés en cierto control sobre Tamaulipas, que no lo pudo tener sobre Nuevo León hasta ahora, ¿verdad? Porque ahí los señores de la industria, la alta burguesía, pues dijo, aquí no entra el gobierno, ¿verdad? Hasta que entró Echeverría y empezó, bueno, y ya las crisis que han tenido, todo ha cambiado, ¿no? Pero eso es lo que explica, así como la universidad explica la existencia de nuevas ideas democráticas, acá explica el interés del gobierno federal por Tamaulipas. Y lo que y tuvimos un evento fundamentalmente agresivo del gobierno federal sobre Tamaulipas, que fue la caída del porteskilismo en 1947 por obra y gracia de presidente en turno, Miguel Alemán. La caída del porteskilismo acabó, digamos, con muchos elementos de la autonomía tamaulipeca.
y no nos hemos podido reponer. Bueno, nos hemos repuesto ya bastante, ¿verdad? Pero yo digo que no nos vamos a reponer hasta que le quitemos el nombre a San Pedro de Roma, ese que le pusieron, Miguel Alemán, y que le regresemos su San Pedro de Roma. Pues. Tenemos el US, ¿no? Sí, tenemos ahí, y todos muy contentos. Es más, ¿cómo se llama la garita del Puente 1? Miguel Alemán. ¿Y cómo se llamaba antes? No. Garita Benito Juárez. ¿Y qué va de Benito Juárez a Miguel Alemán, por el amor de Dios? Es más, y no es Miguel Alemán el presidente, es su papá. Es el papá de Miguel Alemán, presidente. General Miguel, ahí tenemos en el archivo fotos, la garita que dice General Miguel Alemán, no dice licenciado. Es Miguel Alemán González, no es Miguel Alemán Valdés. ¿Pero qué es eso? Tenemos una carta de los masones de Nuevo Laredo protestando por eso. A Ruiz Cortines, no a Miguel Alemán, al siguiente. Oiga, ¿por qué nos quitan el nombre de Benito Juárez? Pues tenían mucha razón. Sino que Benito Juárez fue masón, ¿no? Y aparte fue masón, y bueno, pues fue presidente como dice don Alfonso Caso, o sea, don Antonio Caso, dice, esos hombres parecían gigantes, los hombres que hicieron la reforma, con todos los defectos que hayan tenido, hicieron una reforma, ¿verdad? O sea, modernizaron el Estado. Su proyecto no siguió, se lo acabó un militar, Porfirio Díaz, ¿verdad? Dicen que si Juárez no se hubiera muerto, pues él hubiera seguido igual, no sabemos, porque no podemos suponer nada, ¿no? Pero, pues, en fin, como quiera, Miguel Alemán frente a Benito Juárez, pues es un hombrecito, ¿verdad? Y aparte que no lo quiero, porque los fregones tamaulipecas, y el único gobernador de Tamaulipas, de Nuevo Laredo, era en ese momento don Hugo Pedro González, portesquilista, y lo quitó Miguel Alemán. A don Hugo Pedro, muy amigo de mi papá. Y de ahí empieza el control, digamos, del Pues Estado ahí empieza federal. mucho el control del Estado federal, porque, digamos, pues tiene recursos que pertenecen a la federación por ley. El petróleo, el gas y las aduanas, ¿verdad? Tuvimos las juntas federales de mejoras materiales que hicieron mucho bien para Nuevo Laredo, y cuando se fueron nos dejaron todo, menos los puentes. Son federales, por ley, pues, no por ley, pues bueno, pues así está la ley. ¿Qué hacemos? ¿No? Pero entonces ya hubo otra etapa también en que los grupos dirigentes de Nuevo Laredo trataron de oponerse a esta rectoría del Estado federal y del Estado local, que fue el chanismo, en el año 58. ¿El qué, perdón? El chanismo, cuando el señor Donaciano Echavarría Rubio, ¿verdad? Hijo de don Donaciano Echavarría, hay una escuela, pero es en honor del papá, trató la gente de los líderes sociales, no gobiernistas, no federales, trataron de que él fuera el presidente. Y hubo mucha movilización, hubo una gran movilización en la ciudad, ¿verdad? Él fue con un partido distinto a... Él fue con un partido independiente, que sí se podía en ese momento, la ley lo permitía. Era un partido independiente, era un círculo rojo, recuerdo muy bien, y creo que alrededor blanco. Yo era niño, pero el hijo de Don Chano era compañero mío en el Marista, ¿verdad? Y entonces me acuerdo muy bien de la campaña, y compitió contra él un médico muy honorable que acaba de fallecer, muy conocido de la familia también, el doctor Luis Treviño Peña, que fue el que ganó. Porque pues era muy fuerte la marca electoral, en fin, pero hubo mucha movilización, mucha inquietud política. Después ya pues solamente quedó el candidato del PAN, el licenciado Carlos Enrique Cantorroso, fue el otro movimiento, otra etapa de movilización. En los 70. En los 70, sí, 75, ¿verdad? 75, ¿verdad? Bueno, porque fue diputado y también fue... Sí, exactamente, sí. Creo que fue primero diputado. Sí, primero fue diputado.
luego, digamos, vino una etapa pues de normalidad, vamos a decir, de participación no muy activa, normalidad, hasta que llega el IFE. Y el IFE empieza a poner las bases de una nueva democracia mexicana, digamos, una democracia independiente del gobierno y de los partidos, ¿sí? Y a semejanza del IFE, pues los institutos electorales del Estado. Y entonces, bueno, pues viene una nueva etapa, ya se reconocen triunfos de los otros partidos, porque, bueno, aquí la palabra clave es ciudadanizar la elección, o sea, que el árbitro no pertenezca ni al Estado ni a los partidos, ¿sí? Esa es la idea fundamental del primer IFE, pues, ¿no? El Instituto Federal Electoral, fundado en 96.